Buenos días, bienvenidos a esta predicación para su momento de oración. Les invito a que esta mañana nos detengamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 1 al 12. Pues él va a ser como el punto inspirador para nuestra oración, aunque luego voy a ir dando otras citas. Y pues es el momento en el que a Jesús dice que los fariseos le hacen una prueba, lo ponen a prueba y le preguntan sobre el matrimonio. Le preguntan, ¿es lícito para un hombre abandonar a su mujer? Y entonces el Señor se define, les dice que no. Y entonces ellos le dicen, pero Moisés nos dejó una ley donde se permite, ¿no? Y entonces el Señor dice, sí, eso fue por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. Y entonces me gustaba mucho ir a ese tema de en el principio no fue así. Creo que es ahí donde les invito a subrayar esta mañana, ir al principio de todas las cosas. No solo en el término principio como inicio de, como el primer momento histórico, sino ese principio que en el fondo es el origen que da sentido a aquello que se ha creado, el plan de Dios, el proyecto de Dios con eso que creó llamado hombre y mujer. ¿Cuál fue el principio, el origen, la razón de ser, el sentido de esa creación? Y me encanta porque si ustedes van al Génesis, pues el libro del Génesis, además que Jesús lo recoge, dice, pues en el principio Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, pues los creó a imagen y semejanza y les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entonces hay varios elementos hermosos en ese principio. Lo primero es que Dios crea una comunidad. Desde el principio Dios creó una comunidad. No creó un hombre solo, no creó una mujer sola, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. La imagen de Dios no es el hombre solo. La imagen de Dios no es la mujer sola. Es ese conjunto de hombre y mujer que están llamados a estar el uno con el otro, generando y viviendo la comunión. Ese conjunto de dos tan diversos. No hay nada tan diverso en este mundo como el hombre y la mujer. Dos captaciones diferentes de la vida, dos captaciones diferentes del amor, dos formas de expresar la ternura, el cariño, dos formas de captar la realidad. Y los dos llamados a ser uno, una sola carne. Y es hermoso porque eso de una sola carne no es solo el tema de una sola realidad carnal en el sentido de lo que sería la relación conyugal. No está hablando el Señor de eso, está hablando de una sola realidad, es decir, los dos llamados a la comunión desde el principio. Y entonces a mí se me hacía muy bonito porque si miramos lo que es ese proyecto de Dios, ese deseo de Dios, en el fondo el Señor está planteando lo que es el deseo con toda la humanidad. Dios creó la diversidad, no para que estuviéramos peleando unos con otros por cuestiones de raza, por cuestiones de credo, por cuestiones de política. Creó la diversidad para que en esa diversidad pudiéramos generar la unidad. Pero para eso hay que dejar al padre y a la madre. Para eso hay que romper nuestros esquemas personales. Para eso hay que estar dispuestos a soltarnos para amar y para entregarnos al otro. Y eso no es tan sencillo. Y entonces a mí se me hacía muy bonito porque en el fondo esa invitación que el Señor nos hace hoy es a soñar con su propio sueño, a ilusionarnos con su propio deseo, a recordar que nuestro Dios es papá de todos y que finalmente desde que nos creó el primer día de esta creación, Él deseaba un mundo donde todos fuéramos uno. Y es eso que Jesús vive y por lo cual se entrega y el motivo de toda la vida de Jesús. Me encantaba recordar esta mañana lo de Juan 17:21, cuando Jesús está en su oración sacerdotal, ofreciéndose al Padre, ofreciendo lo que va a ser esa pasión, esos antecitos de la pasión, y dice, Padre, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Y entonces eso es hermoso. Ese es el proyecto de Dios con nuestra vida. Un proyecto de unidad, de comunión. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre en medio de nosotros, se dio, se entregó
día y noche por este proyecto, por este sueño, por este principio de Dios con nuestra vida, por este deseo principal, por este deseo nuclear. Y entonces, pues me acordaba de todo esto y a la vez me contradecía mucho toda la situación que estamos viviendo actualmente. Mm, para mí, ayer que recibíamos la noticia sobre la invasión de Rusia a Ucrania, más todas las situaciones mundiales que ustedes y yo conocemos, mi país con esa ley de legalización del aborto hasta los 6 meses de embarazo, los ataques del ELN en mi país, o sea, como que uno dice, Señor mío, ¿dónde está? ¿Dónde está todo ese gran principio, no? Y me encantaba recordar la cita de Jesús cuando llora enfrente de Jerusalén, Lucas 19:49, es un poco antes de la pasión también. Y entonces dice que Jesús al ver la ciudad lloró por ella y dijo, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz, pero ahora eso está oculto a tus ojos. Si entendieras, si conocieras, si te dieras cuenta, pero está oculto a tus ojos. Y entonces todo ese contexto pues me ubicaba y me hacía recordar el año 2020, porque mi hermana ayer escribía también eso en el Facebook, ¿no? O sea, así como en el 2020 sentimos que eso que acontecía en China no estaba al otro lado del mundo, sino que empezaba a estar muy cerca de nosotros, esto que está ocurriendo en Ucrania no está tan lejos, está en la esquina de nuestra casa. Y entonces, para mí el tema era como decir, Señor, pues me pongo a orar contigo y no puedo hacer otra cosa que de alguna manera permitir que el llanto se escurra también en mis ojos, porque ¿cómo es posible que hemos pasado 2 años de pandemia con todas las circunstancias que hemos vivido a nivel de no solo salud pública, tantas muertes, tantas personas que han sufrido, la crisis económica que estamos afrontando en este momento, tanta desestabilización, nuestros niños encerrados, nuestra sociedad paralizada durante tanto tiempo, nuestro mundo colapsado a muchos niveles? Y han pasado 2 años y no hemos aprendido nada. Recordaba aquel primer sermón inolvidable del Papa Francisco cuando decía, estamos todos en la misma barca. Lo que nos ocurre, le ocurre a uno, nos pasa a todos, porque estamos todos en el mismo barco. Somos uno, somos hermanos, estamos muy cerca unos de otros. Después de 2 años, parece que ese discurso lastimosamente no caló en el corazón de muchos y seguimos pensando que somos no uno en el sentido de unidad, sino uno en el sentido de egoísmo, que cada cual se arregle como pueda. Ese es el único trasfondo que yo encuentro para que leyes tan absurdas como matar a un niño en el vientre de su madre a los 6 meses de edad sea aprobado por una corte constitucional en un país católico. O sea, digo, Santísima Virgen. Entonces, bueno, yo creo que hoy le decía al Señor, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué quieres que oremos hoy? ¿Qué vamos a orar, Jesús? Y entonces, sencillamente, como nos invitaba Jesús desde el lunes, te invito a orar y ayunar del mal. Orar no solamente como una petición donde tú haces una oración de intercesión, que ya es mucho, por lo menos una oración de intercesión. Pero esa oración que dice ahí en Romanos 12, del 1 al 2, o sea, ofrécete tú como una víctima santa, agradable a Dios. O sea, ora, únete a la entrega de Jesús hoy. ¿Cómo? Pues Señor, dame la gracia de hoy tener esa mirada de fe para que haga lo que haga, viva lo que viva, por pequeño que sea, lo viva en ti y contigo. Lo viva ofreciendo por esta humanidad que tanto necesita de pequeños y grandes gestos de amor. Pequeños y grandes gestos de amor. Ora bien, deja que hoy el Señor cuente con tu vida, donde estás, con lo que tienes que hacer, tal vez tu trabajo, tal vez estar en tu casa. Por favor, asume tu papel de la mejor manera. Ora, ofrécete con Jesús al Padre, pero no solo ores y ofrécete con Jesús, sino también ayuna. El Papa Francisco nos está invitando el miércoles de ceniza a una jornada de oración y ayuno, pero esa oración así de conversión y de comunión con el Señor. Y ese ayuno no solo de alimento y también, pero ese ayuno también ayuna del mal en ti, ayuna de permitirle al mal invadir aunque sea un palmo en tu interior. Ayuna de eso. No permitas que el mal tenga peso en este mundo. Refuerza la espiral del bien, como les decía desde el lunes, ¿no? Entonces a mí se me hacía muy bonito eso.
Ora por un mundo en el que la muerte está legalizada, donde matar está legalizado. Ora por un mundo donde invadir está legalizado, donde acabar con otro país es algo legal, normal, es posible. Ora para que toda esa acción del mal baje de intensidad. Porque, ¿saben? Yo siento que Jesús nos lo decía el lunes, a ese tipo de demonios solo se les vence con oración y ayuno. Sí creo que hay una acción muy fuerte del maligno contra este mundo en este momento. Y sin sonar a cosas raras, no es cosa rara. Cuando el mal actúa tan fuertemente en los corazones de los hombres y de las mujeres de este mundo, es que al maligno le hemos dado cabida. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar y ayunar. Y entonces, pues me encantaba como esa invitación para este día. Pídele al Señor que te dé la gracia de vencer el mal a fuerza de bien. Romanos 12:21. Pídele al Señor que te dé la gracia de creer que el enemigo del hombre y de la mujer en este mundo no es un país, no es un ser humano, es el maligno. Y ese maligno se personifica en personas, en naciones, en estrategias malévolas, pero el que está en contra de nosotros, el que no quiere dejar a los hijos de Dios en paz, es el maligno. Que podamos vencerlo hoy a fuerza de bien, a fuerza de amar, a fuerza de orar. No te permitas un mal genio en esta jornada, no te permitas pensar mal de nadie, no te permitas hacer malos comentarios, vence el mal con el bien. Y entonces estarás contribuyendo a que el mal sea vencido en las circunstancias y en las ocasiones más fuertes y más evidentes, ¿no? Yo les invitaría también a que nos regalemos una jornada con María. Yo le estoy pidiendo mucho estos días, ahí como lo tenemos escrito, madre y amiga, ayúdanos. Estamos como en las bodas de Caná. Mamá, nos falta vino, nos falta esperanza, nos faltan motivos para amar, nos faltan razones para ser hermanos. Mamá, se nos ha olvidado que Dios es nuestro papá, se nos olvidó que somos hijos tuyos, se nos olvidó que estamos en un gran globo terráqueo que era nuestro hogar, nuestra casa. Todo eso está derrumbado. Mamá, pídele a Jesús que nos transforme estas vasijas y estas conciencias vacías en conciencias llenas de su gracia. Que ponga su gracia, su amor, su vino, su vida en cada uno de nosotros y que con la fuerza de su gracia, pues creamos que podemos vencer esos males tan grandes que nos están acechando a fuerza de ese bien que actúa silencioso, que actúa desde el interior de cada ser humano, pero que tiene una potencia impresionante porque el bien es eterno, el mal es caduco, el mal es limitado. Tú, si haces el bien, eso es eterno, porque el bien es Dios y es eterno. Así que hoy vámonos a ponernos en esa dinámica de hacer el bien, de vivir en el bien, de vivir para el bien y de orar con Jesús por esta humanidad que tanto necesita de tu oración y de la mía, por pobre que te parezca. Aunque sea una ofrenda muy sencilla, por pobre que te parezca, ofrece tu vida al Señor en este día y pues oremos por tantas necesidades que tenemos en este mundo. Que el Señor nos conduzca, nos lleve y nos ayude a hacer en todo su voluntad.